¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Lo que está pasando en el mundo tiene a todo el mundo, me imagino, muy preocupado, atento. Vemos las noticias, escuchamos lo que pasa, conversamos con las personas que nos influyen de alguna manera o que creemos que saben más que uno. Y para redondear, la respuesta es, mira, no sabemos exactamente en qué puede derivar una cosa como la que está pasando hoy día, que se inicia con Venezuela, pero eventualmente puede escalar. Vamos a conversar hoy día con el ex ministro de Relaciones Exteriores, ex secretario general de la OEA, ex vicepresidente de la República y senador del Partido Socialista, José Miguel Insulza. Muchas gracias por estar con nosotros. Mucho gusto de estar aquí con... ¿Tú pudiste haber pensado que se podía dar una situación como la que estamos viviendo? La verdad es que no estaba considerada, pero yo creo que algunas razones tiene, vamos a conversarla, pero todos partían de la base que cuando se anunció esto, que le habían sacado a Maduro, lo habían llevado arrestado a Nueva York, en realidad el tema del narcotráfico y todo eso era más bien un pretexto para sacarlo de ahí y cambiar al gobierno de Venezuela. Sí. Pero resultó que no era para cambiar al gobierno de Venezuela, pues. Era porque creían que realmente había una cierta intervención norteamericana, desde luego, y Maduro se había convertido en un obstáculo que querían remover. Ellos han dicho varias veces, ya más allá de que esto que dijeron que era por narcotráfico, el otro día, al día siguiente, Marco Rubio dijo que en realidad habían conversado con él varias veces y habían tratado de convencerlo de que se fuera, y en vista que no se había ido, pues lo extrajeron, como se dice ahora. Así que la verdad es que yo no había imaginado que fuera a pasar una cosa así. Y tampoco fue un cambio de régimen, porque sigue el gobierno de la señora, la vicepresidenta, que era la vicepresidenta, y está fue confirmada ayer, y por si acaso, para que nadie entendiera mal las cosas, su hermano juró como presidente del Congreso. Entonces, así que hay dos hermanos Rodríguez a cargo de Venezuela en este momento, sí. Ahora, cuando tú dices no hubo un cambio de régimen, sino que lo que hubo solamente fue la extracción del mandatario. Tú estás hablando de que la lógica del chavismo venezolano sigue imperando ahí. Claro, el cambio de régimen significaría que se van todos los que están gobernando y que entran otros. Por ejemplo, con Irak, cuando se invadió Irak, Estados Unidos incluso extremó el cambio de régimen, echó a todo el mundo. Claro. Lo cual lo derivó en un desastre después, porque no había quien atendiera a los hospitales, no había quien supiera contestar los teléfonos, etcétera, ¿no? Entonces, creo que este no fue un cambio de régimen en el sentido que todo el mundo sigue, si los ministros todavía están ahí. Y la pregunta, claro, es si van a conseguir estar todos ahí, por ejemplo, Diosdado Cabello y algunos otros. Pero la verdad es que la nueva presidenta, ya anunció que iban a iniciar una conversación positiva y constructiva con Estados Unidos. Sí. Ahora, esto, José Miguel, ocurre cuando están pasando otra serie de cosas en el mundo al mismo tiempo y que pueden tener un calibre relativamente parecido. Lo que pasa entre Rusia y Ucrania. El que de pronto se active la posibilidad de que China diga yo quiero hacer lo mismo con Taiwán. Así es. Porque si que Estados Unidos puede, porque yo no puedo. ¿Qué tanto de eso es una posibilidad que se habla, que se dice, que lo podemos decir nosotros aquí en el estudio, y qué tanto puede ser real? Sí, bueno, a mí primero que nada me asombró mucho cuando, no el presidente Trump, el presidente Trump de pronto empieza a decir su discurso, a veces lo lee y después dice cosas, ¿no? Y queda un poco en el aire. Pero ayer, creo que ayer, por el mismo domingo, si no me equivoco, pero hubo una información de Marco Rubio, el secretario de Estado, que fue mucho más claro. Primero dijo esto de que conversamos muchas veces con él y no se quiso ir, entonces había que sacarlo, lo dijo literalmente. Después dijo algo muy notable, dijo que en realidad no era tanto que el petróleo fuera para Estados Unidos, sino que no querían que el petróleo fuera para Rusia ni para China. Y por lo tanto, es decir, mire, y después, por si esto no era suficiente, dijo, el hemisferio es nuestro, este es nuestro hemisferio, y en nuestro hemisferio no queremos que ellos se metan. Por lo tanto, es cierto lo que tú dices absolutamente, es que el gran riesgo apocalíptico, por así decirlo, es que de pronto Xi Jinping diga, mire, este hemisferio es mío, o sea, y Taiwán está al lado de China, pues si alguna vez es nuestro.
o que Putin diga, momentito, si Ucrania es como si fuera mía, entonces hasta hablan Y el está mismo idioma. este es mi imperio. Entonces es mi imperio. Entonces en ese momento tendríamos dos posibilidades. O se organiza una nueva conferencia de Yalta, que fue cuando Inglaterra, Estados Unidos y Rusia se repartieron el mundo, o Stalin, Roosevelt y Churchill se repartieron el mundo, o eso, o vamos a una guerra, vamos a un conflicto. Bueno, es que ahí hay situaciones que de alguna manera dejan en claro que lo que se creía que podía pasar en caso que hubiera una situación como esta, aparentemente no pasó. Y me estoy refiriendo a algo que tú conoces de sobra. Uh-huh. Las Naciones Unidas, bueno, parece casi ni se le menciona. Bueno, lo que pasa es que el sistema internacional en general tiene siempre la gente lo mira como el gobierno del mundo. Algunos de nuestros amigos dijo hasta el gobierno del mundo. No es así. No es un sistema suprapartidario. Es un sistema multilateral, que no es lo mismo. Los que deciden en Naciones Unidas son los Estados miembros, con algunos matices, claro. Porque hay 5 de esos Estados miembros, que son los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, que tienen derecho a veto. Y por lo tanto, por ejemplo, cuando se nombra al secretario general, esto ya tengo que va a ocurrir ahora pronto, se requieren 9 votos en el Consejo de Seguridad. Pero 5 tienen que ser el consentimiento de los votos de los permanentes. A lo mejor algunos se abstiene, puede ser, eso puede hacer, ¿no? Pero si uno veta, se acabó el problema. Y como en este caso, estos incidentes que están ocurriendo, que hemos hablado recién, hablan de Rusia, China y Estados Unidos, los 3 son miembros permanentes del Consejo de Seguridad y por lo tanto, diciendo yo veto, paralizan completamente Naciones Unidas. Además de Inglaterra y Francia, que son los otros 2, ¿no? Y eso vuelve de alguna manera a ver, pongámoslo en términos, si tú quieres, casi humorísticos, pero eso nos vuelve un poco a casi situaciones de renacimiento, donde básicamente tú tienes poderes que se ejercen por la voluntad y fuerza que tienen los estados, ¿no? Bueno, también los reyes en esa época. También lo dijo Marco Rubio cuando dijo, ¿Ah, sí? Mira, nosotros el problema nuestro no es quién gobierna, sino que no se afecten los intereses de Estados Unidos. Lo que nosotros queremos es defender los intereses de Estados Unidos. No yo lo de la democracia, hace un tiempo atrás la democracia era el principal interés de Estados Unidos, por lo menos declarado, pero ahora no habló de la democracia. La democracia no fue mencionada en ninguno de los discursos que se dijeron. Entonces, claro, realmente lo que ha entrado a imperar aquí es se entraba a golpear lo que son los 2 principios básicos del sistema internacional, pues, que son falsos, ¿eh? Pero que de alguna manera estos 2 supuestos han permitido que el mundo siga existiendo en los últimos 80 años, desde la Segunda Guerra Mundial en adelante. ¿Por qué son falsos? Primero, que hay derecho internacional, y segundo, que todos los estados son iguales. Pues. Empecemos por el más simple: todos los estados no son iguales. O sea, Venezuela no podría invadir Estados Unidos puede invadir Venezuela. Entonces, por lo tanto, y el segundo es que el derecho internacional vale solamente cuando, que ya está bastante a mal traer en los últimos años, no es cosa solamente de Trump, vale solamente cuando conviene los intereses de un país. Y por lo tanto lo que reivindica Rubio es el interés propio, el interés legítimo de una superpotencia. Y la superpotencia, yo siempre lo digo lo mismo, no soy el autor de la frase, pero me gusta mucho, las superpotencias no tienen principios, lo que tienen son intereses. Y los intereses se están defendiendo ahora, y Estados Unidos consideró que podía que le convenía a sus intereses mantener el gobierno que había. Ahora, sin Maduro, porque Maduro bailaba ante el micrófono, el presidente Trump lo odiaba mucho y no había forma de entenderse con él. Ahora, ¿qué va a pasar después? Ya pero hay cosas que son bien paradójicas, creo yo. Cuando un país de la potencia de Estados Unidos dice abiertamente a las cámaras, el presidente de la República, de ahora en adelante nosotros vamos a controlar todo lo que pasa en Venezuela. O sea, si tú quieres, van a anexar a Venezuela a la lógica de Estados Unidos. Eso levanta cejas, por lo menos, en el mundo. Sí, en algunas partes sí, por cierto.
Primero que efectivamente la frase es muy fuerte, en inglés tú la conoces bien, to run Venezuela, nosotros Claro, vamos a administrar esta vamos a cosa. administrar Venezuela. Este país lo vamos a administrar nosotros. Ahora, Laura, la pregunta que obviamente, sin embargo, todo el mundo se hace, ¿quién lo administra si los militares ya se fueron? Entonces, todo el mundo, ingenuamente, muchas personas en este mundo, muchos exiliados sobre todo, dijeron, va a venir la señora Corina Machado ahora o el señor González, ¿no? Pero resulta que esos dos no están que fueron los dos opositores de Maduro en las elecciones. Exacto. Y bueno, pero resulta que no estaban considerados. Y si al presidente Trump además se permite tratar mal a la señora, a doña Corina, ¿no? Rubio fue más suave cuando dijo, mire, nosotros la queremos mucho, muy heroica, muy traba, pero no era el personaje para esta ocasión. Yo conversando con Raúl Sore el otro día, yo le hice la pregunta, porque dije, oye, ¿no crees tú que aquí hay, de alguna manera, el hecho de haber tratado tan mal a Corina Machado es porque el premio Nobel, él había dicho que se lo debieran dar a él y no a nadie más, y lo ganó Corina Machado? Una pica. Bueno, más un periódico tan serio como el New York Times hace alusión a esa posibilidad. Dice que se dice mucho en los entornos de Trump. Mira. Que el tema es esta es la venganza por no haber ganado él el premio Nobel. Nobel. Es perfectamente posible. Bueno. Lo que pasa es que cuando se habla de los intereses de las naciones, la gente no se da cuenta que los gobernantes también tienen sus intereses personales. Oye, y yo creo que está claro que Trump quería el premio Nobel de la paz para él, pues eso es cierto, pero no estoy diciendo que ese sea el motivo principal. El motivo principal, nuevamente, el diario dice es que el señor cantaba, bailaba y le hacía todo tipo de burlas a Trump desde los micrófonos y le decía, ven, te estamos esperando acá, y esto motivó a Trump efectivamente a tomar la decisión. Ahora, aquí hay una situación también bien particular, porque no solamente la OEA era una organización que se supone estaba incluida a todos los países americanos, pero bueno, ¿cuáles son las posibilidades de que en una situación tan abrupta, tan feroz, tan instalada, pueda funcionar el derecho internacional? Bueno, el derecho internacional no está funcionando en absoluto y todas las declaraciones lo demuestran, porque todos los países condenan, todos los países discuten, pero nadie propone nada útil para cambiar la situación. O sea, lo que está claro, por lo tanto, ya hubo una cosa que ya pasó. Nicolás Maduro y su esposa están presos en Venezuela, en Estados Unidos, y van a ser sometidos a proceso por cargos de narcotráfico y corrupción y otra serie de cosas más. Entre paréntesis, el abogado de Maduro que ha contratado es no recuerdo el nombre en este momento, pero es el que defendió a Julian Assange. ¿A quién? A Julian Assange. Y consiguió una negociación para sacarlo de la cárcel sin que tuviera más problemas. Parece ser que alguien lo puso ahí, seguramente alguien lo contrató para él, pero es un abogado exitoso que puede dar una buena pelea para tratar de demostrar que en realidad que Maduro no es tan culpable como se dice. Pero por ahora, la expectativa de Maduro es que él va a estar preso mucho tiempo, como lo estuvo Noriega en Panamá. Ahora, volvamos un poco a la frase. Entonces, esa parte ya pasó. Ahora la parte que pasa es cómo se ordena esto. Y ahí hay un tema que a mi juicio es muy fundamental. ¿Cuál? Irak. ¿Por qué razón? Porque la vez anterior que esto pasó en el mundo fue cuando los americanos, contra la opinión, sin acuerdo de Naciones Unidas, invadieron Irak. Lo bombardearon entero y finalmente consiguieron detener a Saddam Hussein. Pero al mismo tiempo cambiaron el gobierno completo. O sea, se llevaron desde el jefe del gobierno hasta los menores a Estados Unidos y crearon un gobierno nuevo en Irak. Y fue un desastre, pues. Si estuvieron en guerrilla, estuvieron en guerra como 3 años, en guerra interna. Entonces yo creo que esta vez Estados Unidos, los expertos en esto, habían aprendido la lección. Y dijeron, mire, no, estamos de acuerdo con que no podemos meter a toda la oposición de nuevo al gobierno porque ni siquiera están de acuerdo. No olvidemos que Corina no tiene el apoyo de los jefes de la oposición. Tiene el voto popular, pero no tiene el acuerdo de los jefes de la oposición y por lo tanto podría correr un riesgo de desorden. Esto se podría desordenar. Y como nosotros lo que queremos, dirían los americanos, es proteger los intereses de Estados Unidos, no nos conviene Corina.
Lo dice más suave pues, el secretario de Estado, lo dice más fuerte Trump, como acostumbra hacerlo. Mire, no la quiere nadie allá en el fondo, por el estilo, no la respetan ni la quieren. Pero al final, en la presidencia del cambio de régimen, está claro, ya no va a haber un gobierno, no va a haber un gobierno de los que dicen que ganaron la elección en julio del año 94, del 24, perdón, del 24. Sí. O sea, Corina, que el señor González, el presidente electo, ya no va a ocupar el cargo, y Corina Machado probablemente tampoco. Ahora, el drama es que eso significa que no hay ninguna transición democrática, ¿no? Ahora, hay un punto, José Miguel Insulza, que es clave en cada vez que un país se incorpora o hace algo que tiene que ver con otros países, que es a ver cuál es la reacción que tiene la gente del país. Bueno, una cosa es la política, una cosa es el Congreso, otra cosa es qué dicen los estadounidenses respecto de lo que va a pasar. Bueno, los estadounidenses, curiosamente, esto se demostró cuando Trump mandó unas bombas de larga distancia contra Irán. La verdad es que la reacción en el mundo, no diría que fue bastante favorable, pero fue bastante más neutra incluso que ahora. No estaban fabricando la bomba atómica, había que hacerlo, etcétera, etcétera. El público norteamericano no reaccionó muy favorablemente a eso. Y muchos dijeron, lo mismo dijeron sobre Irak, que Irak tenía la bomba atómica, llevábamos cuenta del tema de la bomba atómica, pero nosotros no queremos ir a la guerra. El gran límite de Trump es que la gente no quiere su gente no quiere ir a la guerra, no quiere ver guerras en que hay involucrados norteamericanos. Ya le cargó la salida la salida de Afganistán, fue un desastre para ellos, el último, y no quieren más. Y por lo tanto, de alguna manera yo creo que también Trump entiende que esto es hasta un cierto punto. Por esas razones que yo no creo que vaya a desatar una guerra general, como dicen algo, que vaya a invadir a otros países, etcétera, salvo que lo ataquen. Salvo que lo ataquen, pero al mismo tiempo no creo que quiera demasiada guerra. Pero hay un bloque, hay aquí un asunto que es muy importante de decir. ¿Qué? Marco Rubio dijo, este hemisferio es nuestro. O sea, este es nuestro hemisferio. Sí. Y nosotros no admitimos que en nuestro hemisferio se metan estos otros. Bueno, Taiwán es el hemisferio de Xi Jinping, pues. Y Ucrania es el hemisferio de Putin. Entonces, el entusiasmo por decir lo mismo, bueno, si esto es tuyo, entonces si esto es tuyo, este es mío, pues. Que fue al final lo que se hizo en dos tiempos en la historia. Primero, después de la Segunda Guerra Mundial, que ahí se sentaron en una mesa Winston Churchill, Roosevelt y José Stalin, y se repartieron con un lápiz y papel, se repartieron en Europa, pues. Y se repartieron el mundo, si se quiere. Bueno, eso podría. Y la otra forma de hacerlo, que es a los cañonazos, a las peleas, en realidad es la que realmente podría ocurrir. Oye, por último te quiero preguntar sobre, a ver, ¿cuáles son las repercusiones de que esto tiene en no necesariamente los países que intervienen, sino que los que miran o los que dependen económicamente de otros, incluyendo, por cierto, Chile? El presidente ha condenado, el presidente Boric ha condenado esto, pero ¿qué significa eso para las relaciones con el Qué bueno Estados Unidos? que haya recordado Chile, porque a mí hace unos segundos ha ocurrido 2 veces, dije lo de esto del reparto. El otro reparto en la práctica fue el que protagonizó de alguna manera Henry Kissinger con Richard Nixon, en los años en que estaba en marcha la Unidad Popular en Chile. Sí, claro. En que había el problema no era el odio al gobierno de Allende, sí, muchos le tenían odio, muchos lo querían sacar, etcétera, que se financiaban conspiraciones, etcétera. El problema es que Estados Unidos estaba enfrascado en una política de distensión en la cual en la cual existían las zonas de influencia, y las zonas de influencia de América Latina excluían a Cuba, porque esto había sido objeto de un acuerdo entre Khrushchev y Kennedy, ¿no? Es entero nuestro, pero no Cuba, de acuerdo. Con Cuba no la tocamos, pero las otras, y Chile para Kissinger y otros parecía porque podía ser la próxima Cuba. Entonces había que intervenirlo de alguna manera. Entonces ese tipo de actitudes existen en nuestro mundo,
y por lo tanto no vamos a ver lo que va a pasar. Ahora, ¿qué puede ocurrir? Repito que finalmente se produjo esta especie de concurso de superpotencias, en que las superpotencias se reparten en el mundo, que es una cosa que a Donald Trump no parece molestarle, ¿eh? Como él es America First, pues él siente que no tiene que responder por todo el mundo, ni mucho menos algo. O sea, tú dices, para decirlo pan pan vino vino, que de repente se podía dar una situación donde el conflicto ruso-ucraniano se acabe porque Rusia toma control. De la misma forma, el conflicto Chino-Taiwán se acabe porque China toma control. De la misma manera, pero a lo mejor dejan al gobierno que está para que esté tranquilo, para que nadie se moleste. Dejan ahí a los primeros ministros condicionados a que no se metan con China, ¿no? O que no se metan con Rusia. Porque el modelo es ese. Bueno, el modelo, mire, yo no me meto con ustedes gobiernen como les dé la gana. No le estoy pidiendo ni democracia, ni derechos humanos, ni ninguna de esas cosas. Ustedes no me creen un problema en mis intereses. Y naturalmente uno podría decir perfectamente, y en el caso de Ucrania, eso puede ocurrir en la próxima semana. ¿Eh? Eso podría ocurrir en la próxima semana, porque lo que está en discusión se dice no hasta dónde ha llegado cada país, sino que Rusia quiere un poco más de territorio más allá de lo que ya ha conquistado. Y Ucrania dice, no, ese territorio no se lo voy a dar. Están hablando, al parecer, de una especie de tierra, digamos, de zonas desmilitarizadas, si se quiere. Y esa discusión falta. Pero de pronto se puede producir. Entonces, cuando tú te das cuenta que en China, para los chinos es difícil controlar a algunos de sus teóricos, cuando le dicen, pues lo hizo Estados Unidos con Venezuela, y lo hizo Putin o Rusia con Ucrania, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros con Taiwán? Y además que Taiwán es lo más chino que hay. O sea, tú, para terminar, tú no estás con mucha expectativa positiva después de esto. No estoy con expectativas muy positivas, creo que va a pasar por un periodo bastante complicado. Y yo creo que lo que Chile tendría que hacer es, yo diría, como nada, en el sentido que ya seguir con lo que estábamos haciendo. Nosotros queríamos democracia en Venezuela, todos en Chile estábamos a favor de la democracia en Venezuela, pues pidámosle al gobierno de Delcy Rodríguez que nos muestre los resultados de las elecciones, pues. Y si no quiere dar los resultados de las elecciones, pidámosle que haga una elección. Pues es lo que estamos, si todos estamos en eso, todos dijimos lo mismo, el presidente electo incluso dijo siempre que se respete la democracia y los derechos humanos. Bueno, vamos respetando la democracia y los derechos humanos como lo estábamos exigiendo antes. Oye, hagamos de cuenta que no pasó nada y sigamos con la misma política respecto a Venezuela. Oye, un segundo que no puedo dejar, ya que tú mencionaste. ¿Cómo ves la relación del presidente electo José Antonio Kast con todo esto? Bueno, yo creo que lo que tiene que buscar es lo que ya está intentando lograr y que no va a ser fácil, ¿no? Porque el problema es el siguiente. Hay que conversar, y yo lo he dicho de siempre, hay que conversar entre Perú, Argentina, Chile, Bolivia, Brasil, Colombia, sobre todo Ecuador, sobre el tema de los migrantes. Pero los cerca de 4 millones, casi 5 millones de migrantes que hay en América Latina, van a seguir ahí, pues no se los puede repartir como quiera, lo puede mandar por un corredor humanitario, etcétera. Lo único que podría hacerse es que Venezuela, o el gobierno actual de Venezuela, incitado por Estados Unidos, admita de vuelta como 4 millones de personas, cosa que yo no veo como muy posible. Se ve como imposible. Bueno, lo veo como muy posible. No está en los intereses de Estados Unidos. A pesar de que uno podría compararlo en cantidades menores, porque Estados Unidos también quiere que le reciban a los venezolanos que están en su territorio. Sí. Entonces algo podría hacerse. Y yo francamente intentaría por ese lado, no por una repatriación obligada de todo, forzosa, porque nadie puede mandar 1 millón de personas de vuelta. Bueno. Tiene que ser de alguna manera selectiva de la gente que nosotros queremos echar del país. Bueno, esto está ocurriendo, así que tenemos montones de oportunidades para poder volver a conversar sobre a ver qué cosas calzan, qué cosas no calzaron, cuáles de las ideas que se están hoy día pronunciando en el mundo sobre lo que podría pasar, van a tener razón o no van a tener razón. Todo está en ascuas en estos momentos, José Miguel. Efectivamente, o sea, la verdad es que nosotros estamos
Recordamos antes de empezar el programa que allá por el año 2000 las cosas eran mucho mejores, todo el mundo apuntaba en la dirección de un cierto acuerdo, una cierta democracia, una cierta paz. Eso se ha desmoronado tremendamente, es verdad. Bueno, muchas gracias José Miguel Insulza por haber estado con nosotros. A ti también, acá. muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por su sintonía. Nos encontramos mañana. Hasta luego.